Bienvenido a tu clase número 5 de Química Inorgánica del módulo 2 del curso de aprueba, en donde veremos configuración electrónica desarrollada. ¿Pero qué es la configuración electrónica? No es otra cosa más que acomodar a los electrones del átomo en sus órbitas siguiendo dos modelos. Por un lado el modelo de Bohr y por el otro lado el modelo cuántico. El modelo de Bohr predice la capacidad electrónica siguiendo el modelo 2n², que nos dice que la capacidad es 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 y 2. Y el modelo cuántico reparte esto de acuerdo a las órbitas, como hemos visto en las teorías atómicas, en S2, P6, D10 y F14. Vamos a ver. Repasamos entonces. Si nosotros tenemos en el modelo de Bohr, recordemos que hay 7 niveles de energía reales que podrían llamarse como capas si están determinadas con letras o como niveles de energía si están determinados con números. Si nosotros aplicamos la fórmula 2n², vamos a encontrar 2, 8, 18, 32 y podríamos ir subiendo, pero habíamos hablado que después de la cuarta órbita el núcleo pierde un poco de fuerza y entonces ya no puede agarrar a la cantidad que predice el modelo, y es como si hubiéramos puesto un espejo que refleja la información, y entonces tendríamos, si aquí ponemos el espejo, tendríamos 32, luego otra vez 32, 18 y 8. Y por su parte el modelo cuántico, que determina 4 tipos de órbita, S, P, D y F, con diferentes posiciones en el espacio que reflejan entonces la cantidad de electrones que tiene cada posición. Recordemos, a S le caben 2 electrones, a P6, a D10 y a F14. Con esto en cuenta podemos generar una tabla de configuración electrónica que podrías encontrar incluso en internet, pero que es mejor saber cómo construirla. Tomamos entonces, el modelo de Bohr predice 7 niveles de energía, que son estos representados con la letra N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El mismo modelo de Bohr predice para cada nivel la capacidad electrónica siguiendo el modelo 2n², entonces tendríamos 2, 8, 18, 32, 32, 18 y 8. Y en el caso del modelo cuántico vamos a tener entonces 4 órbitas con diferentes números de electrones de acuerdo a la posición que ocupen en el espacio. S2, P6, D10 y F14. Lo único que tenemos que hacer es cuadrar toda la información de acuerdo a los 3 ángulos que estamos viendo y tendríamos entonces nuestra tabla de configuración electrónica. Nivel 1, tipo de órbita S, 2 electrones girando, entonces tenemos configuración 1s2. El 1 hace referencia al nivel, S2 hace referencia a S, el tipo de órbita circular con 2 electrones. Estos 2 electrones ya alcanzaron la capacidad máxima de la órbita 1, entonces ya no puedo poner nada en P6, en D10 o en F14. Para el segundo nivel tendríamos entonces 2s2, tengo 2 electrones y marca que la capacidad máxima es 8. 2p6, sumo los 2 electrones, 2 y 6 dan como resultado 8. Nota aquí que en este nivel de energía podemos tener 2 tipos de órbitas distintas, la S y la P. En el nivel 3 ejecutamos exactamente la misma dinámica que tendríamos, y ahora entonces tenemos 3s2, 3p6 y 3d10, sumamos y entonces tenemos 2 y 6, 8 y 10 dan 18. En este caso entonces tenemos 3 suborbitales distintos, S, P y D. En el nivel 4 ahora tenemos los 4 suborbitales, lo mismo que en el 5, y a partir de este empieza un retroceso hasta que llegaríamos, por ejemplo, al 8s2, pero el 8 sigue siendo un nivel de energía teórico. Tomando esto en cuenta, normalmente estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha de manera horizontal, pero ahora vamos a leer esta tabla de configuración electrónica de manera diagonal. Por eso a esta regla también se le conoce como regla de la diagonal o regla del serrucho. La manera de leer entonces esta tabla es la siguiente. Vamos a iniciar desde la flecha, que es la más corta o la más pequeña, y entonces todas las configuraciones desarrolladas tendrían que empezar en 1s2. Solamente puedes cambiar de flecha a menos que hayas terminado todas las configuraciones. No se vale saltarse flechas y no se vale no ocupar todas las configuraciones que tenemos ahí disponibles.
Tendríamos entonces 1s2, no hay más configuraciones, entonces salto a la siguiente flecha de arriba hacia abajo y entonces tengo ahora 2s2. Luego entonces ya no hay más configuraciones, tendría que saltar de arriba hacia abajo, encuentro la primera configuración 2p6, 3s2. Salto a la siguiente flecha, desde arriba la primera configuración 3p6, 4s2. Salto a la siguiente flecha, 3 de 10, 4p6, 5s2. No tengas miedo de que de repente sale una configuración grande y luego otras más pequeñas. Es lo que dice la regla de la diagonal, que permite acomodar a los electrones como si estuviéramos en un hotel. ¿Qué significa esto? Que si los electrones fueran huéspedes, el dueño del hotel preferiría que primero se llenaran unos niveles, aunque podríamos habilitar el siguiente para hacer eficiente el ahorro de energía. Y entonces vamos a ver un ejemplo de configuraciones electrónicas y entonces tendríamos primero que conocer algunas partes de la tabla periódica para que puedas entender qué información arroja la configuración electrónica. La tabla periódica tiene diferentes formas de ser abordada. La primera de ellas es, podríamos leerla en horizontal y vamos a encontrar unas filas. Estas filas están marcadas con un número desde el 1 hasta el 7. Estas filas se conocen como periodos y representan los niveles de energía. ¿Qué significa? Que si tú estás en la fila 1, eres un elemento de la fila 1, en automático significa que solo tienes una órbita. Mientras que estás en la fila 5, significa que tienes 5 órbitas rodeando el núcleo. Si nosotros ahora revisamos el concepto de familia, vamos a encontrar que representa a los electrones de valencia, quiere decir a los electrones que se encuentran en la última órbita. Estos electrones son importantes porque son los electrones que permiten las interacciones con otros elementos, es decir, permiten la formación de enlaces. Las familias se leen de manera vertical en columnas y cada uno de estos, sin importar el número de órbitas que tenga, en la última órbita va a tener la misma cantidad de electrones. Otro concepto clave es el bloque, y el bloque es una forma de una coordenada gruesa que nos va a decir más o menos en dónde tendríamos que buscar al elemento en la tabla periódica. Nos va a decir básicamente la forma de la órbita en donde se encuentra el electrón diferencial. ¿Qué significa? Es el electrón que se acomoda hasta el final en la configuración electrónica. Si es un elemento el que estamos trabajando que termina en configuración S, es decir, que la última órbita en donde se acomodó ese último electrón tiene forma circular, va a estar entonces en estas porciones de la tabla periódica. Mientras que si tiene forma P va a estar hacia la derecha, si tiene forma D va a estar en la mitad en los llamados metales de transición y si tiene forma F se va a encontrar en la parte de abajo en los lantánidos y los actínidos. Una forma de establecer a qué tipo de familia pertenece es el siguiente. Hay dos tipos de familia en la tabla periódica, familia A y familia B. La familia A tiende a ser una familia más estable, mientras que la familia B tiende a ser una familia más reactiva. Si los elementos con los que estés trabajando están dentro del bloque S o el bloque P, seguramente la familia es A. Y para conocer el número de familia bastaría conocer a los electrones de valencia. Mientras que si estamos en la familia B, tendría el elemento que pertenecer al bloque D o al bloque F y para conocer el número de familia bastaría conocer los electrones que cayeron en ese bloque y sumarle 2 que van a representar los electrones de valencia. Ya lo iremos viendo con detalle a lo largo de este módulo. Si nosotros ahora queremos configurar a un elemento, tendríamos que utilizar nuestra tabla de configuración y obtener los siguientes parámetros. Por ejemplo, en el caso del sodio, que tiene número atómico 11, nos interesa conocer el periodo, el tipo de órbita, los electrones de valencia, el bloque, los electrones que se encuentran en el bloque y la familia. Para eso entonces vamos a seguir la configuración electrónica. Como este es un átomo neutro, significa entonces que no hay cargas. Quiere decir entonces que no se han movido los electrones y la cantidad de protones es la misma que de electrones. Por lo tanto, en automático asumiremos que este número 11 representa el número de electrones. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Iniciamos la configuración desde la flecha más corta y vamos a tener entonces 1s2. A mí me interesan acomodar 11 electrones, por lo tanto los dos que acabo de acomodar no son suficientes. Bajo en la flecha, no encuentro más configuraciones, entonces paso a la siguiente flecha desde arriba hacia abajo y encuentro 2s2. Si cuento, entonces en este momento tengo 4 electrones, para 11 necesito todavía 7. Bajo en la tabla de configuración, no encuentro más configuraciones, salto a la siguiente flecha y voy a encontrar 2p6. Si yo sumo los electrones que tengo en este momento, tengo 10 electrones, me hace falta solo uno. Lo que tengo que hacer es bajar sobre la misma flecha y entonces encuentro 3s2. Yo no necesito 2 electrones, solamente necesito uno, por lo tanto lo voy a poner 3s1. El único momento en el que el exponente de la configuración electrónica puede ser modificado es cuando te encuentras hasta el final de la configuración electrónica, es decir, cuando te encuentras en el bloque. No se vale modificar antes porque se vea bonito o porque quiera terminar rápido, y las modificaciones nunca pueden exceder el máximo, sino siempre tienen que ir por debajo de los números límites. Por ejemplo, puedes poner S1 o S2. Pero nunca S3. P1, P2, P3, P4, P5, P6, pero nunca P7 y entonces así sucesivamente. Si nosotros entonces sumamos los electrones, vamos a encontrar que ya alcanzamos la configuración electrónica 11. ¿Qué información podemos tener en este momento? El periodo entonces es importante que te fijes en los números que están antes de las letras. A estos les llamaremos coeficientes de configuración electrónica y representan el número de órbitas máximas que giran alrededor del núcleo del átomo. En este caso, si nosotros comparamos esos números que he subrayado en rojo, nos vamos a dar cuenta que el número mayor es el 3. Quiere decir que este elemento tiene 3 órbitas a su alrededor. Significa que se encuentra en la fila número 3 de la tabla periódica. Luego, nos interesa saber el tipo de órbita. Para ello, entonces, una vez que has identificado que la órbita mayor es el 3, te vas a fijar cuál es la letra que acompaña a ese número 3. En este caso, nos vamos a dar cuenta que es la letra S. Y entonces significa que estamos en el nivel de energía 3 y esta última órbita, que es la 3, es de forma esférica porque tiene la forma S. ¿Cuántos electrones de valencia hay encima de esa órbita? Nos vamos a dar cuenta que hay 1, es el número que acompaña a esa letra en forma de exponente. Solamente hay 1. ¿Cuál es la última letra que escribiste? Pues es la S. Sin importar qué número tenga, entonces es la letra S. Oye, pero ya se repitió esta S y esta S. Habrá casos en los que no se repita. ¿Cuántos electrones hay sobre este bloque? En este caso coincide otra vez que es el número 1. Me interesa conocer en qué familia se encuentra el elemento y para ello entonces necesito fijarme en qué bloque estoy. Y entonces me fijo, el bloque en el que me encuentro es el bloque S, por lo tanto le corresponde la familia A. La voy a poner aquí, familia A. Me interesa conocer el número de la familia y dice, si tú quieres conocer el número de la familia, revisa cuántos electrones de valencia tiene. Reviso y el número de electrones de valencia es 1. Por lo tanto, la familia a la que corresponde es la familia 1A. Para poner la familia siempre ponemos los números de valencia, los números de electrones de valencia en números romanos, por lo tanto pongo 1A. Si a mí me interesara conocer las coordenadas de este elemento en la tabla periódica, voy a decir entonces que se encuentra en el periodo 3, en la familia 1A y aparte puedo dar datos adicionales como los que tenemos aquí. Vamos a revisar entonces otro ejemplo para que empecemos a tener claridad. Si nosotros ahora tenemos el cloro con número atómico 17, lo que nos interesa entonces es lo siguiente. Si nosotros tenemos entonces la configuración del cloro va a ser entonces 1s2, tomando en cuenta la tabla de configuración que hemos utilizado con anterioridad y vamos a tener 1s2 porque con esas van a iniciar todas las configuraciones electrónicas y entonces tendríamos que la flecha ya no continúa en otra configuración,
Vamos a bajar entonces a la siguiente flecha y voy a tener 2s2. Tengo solo 4 electrones acomodados de 17, me faltan 13. Continúo, 2p6 y ahora tengo 10, no son suficientes. 3s2 y ahora tengo 12. Para llegar a 17 solo me hacen falta 5. Por lo tanto, ya no hay más configuraciones sobre esta flecha. Tengo que subir y entonces tengo 3p. Podría tener la opción de tener 6, pero eso significaría que tuviera número 18. A mí solo me hacen falta 5 electrones. Lo que tengo que hacer enseguida es determinar cuál es la órbita mayor. Reviso entonces los coeficientes de configuración y me voy a dar cuenta que el número 3 es el mayor. ¿Cuál? ¿El 3s o el 3p5? Y sé que en tu mente seguramente estás pensando en 3p5 porque tiene más, pero en ningún momento te he mencionado que tienes que elegir aquel que tenga más electrones y que discrimines al que tiene menos. En este caso, en la configuración electrónica tendrás que ocupar los dos. Si nosotros nos fijamos, el número 3 se repite, entonces lo único que vas a hacer es poner el número 3 acá. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál es la órbita o las órbitas que acompañan a esos números 3? Revisamos y las letras que están acompañando es S y P, por lo tanto lo que vamos a hacer es poner S, P. Me interesa saber cuántos electrones de valencia hay sobre la última órbita, que aparte es una órbita combinada con un orbital que es circular y otro orbital que tiene forma de 8. En este caso lo que vamos a tener que hacer es sumar los electrones que se encuentran sobre esas letras y solo se pueden sumar si los números que anteceden a las letras coinciden, como es el caso. 2 más 5 da como resultado 7 electrones de valencia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la última letra escrita? La última letra que escribimos es la letra P. ¿Cuántos electrones hay sobre esa letra? Solamente hay 5 electrones. ¿A qué familia pertenece? Entonces, recordemos que si estamos en la familia A, el bloque tendría que ser S y P, y entonces para determinar el número de familia tendríamos que revisar los electrones de valencia. Debido a que he terminado en P, en automático puedo decir que la familia a la que pertenece este elemento es la familia A. Me fijo en los electrones de valencia y tienen número 7. Por lo tanto, el número de electrones de valencia es 7 y el número de la familia entonces será 7A. En este caso, entonces, son ejemplos de familia A. Vamos a revisar entonces otros ejemplos adicionales para que esto quede claro otra vez. Y entonces podríamos iniciar configurando todos los gases nobles para determinar sus periodos, sus familias, sus tipos de órbita, pero aparte para darnos cuenta qué es lo que pasa en la configuración electrónica de una misma columna, es decir, sobre una familia que en este caso son los gases nobles que representan la familia número 8A de la tabla periódica. Estos gases son importantes porque se consideran inertes. ¿Qué significa que sean inertes? Significa que tienen las órbitas completas, específicamente las capas de valencia, o sea, la última órbita está completa y no tienen espacio para que entre otro electrón. Significa que los gases nobles no forman enlaces porque ellos ya cumplieron con su octeto, es decir, tienen saturadas las órbitas. Solamente hay un gas noble que se sale de la regla y es el xenón. El xenón tiene la capacidad de formar enlaces con el flúor de una manera insólita. Vamos a revisar las configuraciones electrónicas que aparecen para los gases nobles y vamos a buscar patrones de lo que está ocurriendo en las configuraciones electrónicas de elementos de las mismas familias. Empezamos con helio y si nosotros nos guiáramos con la tabla de configuración electrónica, te pido que te guíes con la tabla que aparece en tu guía y entonces tendríamos lo siguiente. 1s2. Si nosotros sacamos el periodo de este elemento, vamos a encontrar que el periodo es 1, el tipo de órbita es S, los electrones de valencia son 2, el bloque de configuración, es decir, la última letra escrita es la S, el número que aparece sobre esa letra también es 2 y como termina en S, en automático podemos decir que la familia a la que pertenece es 2A.
Voy a poner un asterisco en este momento sobre este elemento porque tiene una particularidad. Reviso entonces el neón y vamos a tener lo siguiente. La configuración ya está establecida aquí, puedes checarla con la tabla de configuración que aparece en tu guía y entonces vamos a tener que el periodo es 2, el tipo de órbita es SP, los electrones de valencia son 8, lo sé porque en automático estoy sumando los exponentes que aparecen en esta configuración electrónica. La última letra escrita es la P, sobre esa letra hay un número 6 y por lo tanto la familia es una familia 8A debido a estos electrones de valencia que tenemos aquí. Si continuamos, vamos a tener lo siguiente en la siguiente configuración, que es la del argón. Tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. El último número o el más grande es el 3. Tendríamos entonces un periodo 3, un tipo de órbita SP, unos electrones de valencia 8, otra vez bloque P, 6 electrones sobre la última órbita y otra vez familia 8A. Nota algo que va a empezar a pasar a partir de este momento. Todo esto se repite, lo único que está cambiando en este momento es el periodo. Quiere decir que el neón tiene 2 órbitas, el argón tiene 3 órbitas, pero sobre la última órbita pasa siempre lo mismo. Hay 8 electrones, que significa que ha cumplido el octeto, es decir, que está saturado. Vamos a ver si ahora en el criptón pasa lo mismo. Si nosotros buscamos la configuración electrónica siguiendo las flechas de la tabla de configuración, vamos a encontrar lo siguiente. Y entonces, si nos damos cuenta, la última configuración o la más grande es el 4. 4s2 y 4p6, por lo tanto el periodo es 4. Los tipos de órbitas son sp, los electrones de valencia son 8. La última letra escrita es P, sobre esa letra hay un número 6 y por lo tanto la familia vuelve a ser 8A. Se cumple otra vez el mismo patrón que encontramos con anterioridad. Esto quiere decir que sobre la misma familia la configuración se va a mantener intacta, lo único que va a ir cambiando es el periodo, es decir, el número de órbitas que contiene el elemento. En este sentido, ¿cuál es el único que escapó a esa regla? Es el helio. Si tú te fijas en tu tabla periódica, te vas a dar cuenta que el helio también está en la familia 8A, aunque su configuración electrónica sale de familia 2A. Y en este momento podrías decir, ay Oli, ya empezamos con problemas porque me estás diciendo una cosa y aparece la otra. Te voy a explicar. Un elemento que aparezca en la familia 8A necesariamente es un gas noble. Un gas noble, por definición, tendría que estar saturado en la órbita. Los elementos que se encuentren en el nivel de energía 1, según el modelo de Bohr, tienen como máximo 2 electrones de valencia. Si nosotros nos fijamos, este elemento efectivamente tiene 2 electrones de valencia. No podría tener 8 simplemente porque la configuración electrónica no da, porque ¿de dónde saca los otros 6? Sin embargo, al tener 2 electrones y cumplir con la saturación del modelo de Bohr, quiere decir que no tiene espacio para que entren otros electrones y por lo tanto que otros elementos establezcan interacción con él. Por lo tanto, aunque su configuración electrónica lo pone en una situación de familia 2A, la saturación en su última órbita lo convierte en un gas noble. Todos estos conceptos son importantes y te pido por favor que practiques en casa todo lo que viene en tu guía, todos los ejemplos que aparecen ahí para tratar de disipar todas las dudas. En el siguiente video veremos configuración kernel, que es una forma abreviada de la configuración electrónica desarrollada, que también viene en los diferentes exámenes de admisión que pudieras presentar y que te permite ahorrar tiempo en un examen. Nos vemos en la siguiente.